Resumen de la Biblia del Libro de los Hechos. Parte número 5. El arresto de Pablo y su testimonio final. Capítulo 22 al 28. Introducción. Después de años de viajes, milagros y predicación, el apóstol Pablo regresa a Jerusalén. Consciente de que su camino lo llevará ante reyes y tribunales. El Espíritu ya le había advertido, te esperan prisiones y tribulaciones. Pero su corazón no temía, porque sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Jerusalén, la ciudad santa, lo recibía con tensión y sospecha. Algunos lo veían como un traidor a las tradiciones. Otros lo consideraban un mensajero de esperanza. Pero Pablo no venía buscando aprobación, sino cumpliendo el llamado que ardía en su alma desde el camino a Damasco. Había recorrido mares, desiertos y ciudades enteras. Había visto al Espíritu Santo obrar con poder. A los gentiles abrazar la fe. Y a la Iglesia nacer en medio de la persecución. Ahora, el siervo del Señor vuelve al lugar donde todo comenzó. No para ser aclamado, sino para entregar su testimonio final. Porque quien ha sido transformado por Cristo. Ya no vive para sí, sino para aquel que lo llamó. Comienza así el capítulo final de su misión terrenal. Una historia de arresto, testimonio y esperanza. Donde el Evangelio brilla incluso entre cadenas. Y la voz de Pablo, aunque prisionera, se convierte en eco eterno de libertad y fe. El arresto en Jerusalén. Pablo subió al templo, deseando honrar al Dios de sus padres. Pero la multitud se agitó al verlo. Rumores se extendieron como fuego, ha profanado este lugar sagrado. Y en un instante, los gritos llenaron los atrios del templo. Lo acusaron falsamente, lo arrastraron fuera del recinto y comenzaron a golpearlo sin piedad. Los soldados romanos, al ver el tumulto, descendieron apresurados desde la fortaleza Antonia. Entre golpes y polvo, levantaron a Pablo, cubierto de heridas, y lo llevaron consigo para salvarle la vida. Pero antes de ser llevado, Pablo levantó su voz y pidió hablar. El comandante le concedió permiso, y el apóstol, desde las escaleras del cuartel, se dirigió al pueblo. Con el rostro ensangrentado pero el espíritu en paz, comenzó a contar su historia. Cómo fue perseguidor de la Iglesia. Como en el camino a Damasco una luz más brillante que el sol lo derribó. Y como una voz celestial le dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El pueblo escuchaba, algunos con asombro, otros con ira. Pero Pablo no retrocedió. Su defensa no era una apelación humana, sino un testimonio de gracia. No hablaba para salvar su vida, sino para que otros conocieran la verdad que lo había liberado. Entre los gritos y el caos, el Evangelio fue proclamado. Allí, en medio del odio, el amor habló más alto. Y aunque las cadenas se cerraron sobre sus manos, la palabra de Dios no fue encadenada. Ante las autoridades. Después del tumulto en Jerusalén, Pablo fue llevado ante el Sanedrín, el concilio más alto del pueblo judío. Allí, de pie entre fariseos y saduceos, habló con calma y convicción. Yo soy fariseo, hijo de fariseos, por la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga hoy. Sus palabras, guiadas por el Espíritu, provocaron división entre los presentes. Lo que para unos era herejía, para otros era verdad. Y en medio de la confusión, el Señor se acercó a su siervo en visión nocturna y le dijo: Ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Los días pasaron, y Pablo fue trasladado bajo guardia a Cesarea, donde compareció ante gobernadores y reyes. Primero ante Félix, luego ante Festo, y finalmente ante el rey Agripa. Allí, encadenado, Pablo no vio un tribunal humano, sino una oportunidad divina. Con mirada serena y voz encendida por la fe, habló de su conversión, de la luz del camino a Damasco. Y del Cristo resucitado que lo llamó a anunciar salvación a judíos y gentiles. No estoy loco, excelentísimo Festo. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey sabe de estas cosas, porque no se han hecho en un rincón. Quisiera que todos los que me oyen hoy fueran como yo, excepto por estas cadenas. El silencio llenó la sala. Los poderosos quedaron sin palabras ante el prisionero que hablaba con la autoridad del cielo.
No buscaba libertad terrenal, sino corazones redimidos. Ni las cadenas ni las murallas podían detener la verdad que ardía en su espíritu. Ante jueces y reyes, el apóstol proclamó el mensaje eterno. Que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y así, la fe brilló más fuerte que la injusticia. Porque ningún poder humano puede silenciar la voz del Espíritu. El viaje a Roma y el naufragio. Apelando al César, Pablo fue enviado a Roma en barco, junto con otros prisioneros. El viaje fue largo, peligroso, y lleno de incertidumbre. Los vientos eran contrarios, y el mar parecía resistirse al propósito de Dios. El centurión Julio, encargado de custodiarlo, pronto reconoció en Pablo a un hombre diferente, un prisionero que no estaba atado por miedo, sino guiado por fe. Mientras muchos temblaban, Pablo permanecía en calma, orando, escuchando, confiando. De pronto, una tormenta descomunal los alcanzó. El viento euroclidón rugía, las velas se desgarraban, y la tripulación arrojaba la carga al mar para aligerar la nave. Durante 14 días no vieron el sol ni las estrellas. En medio del caos, Pablo se levantó entre los hombres exhaustos y pronunció palabras que serían faro en la oscuridad. Tened ánimo, porque ni uno solo de vosotros perecerá. El Dios a quien pertenezco y a quien sirvo me ha dicho, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Y así fue. Aunque la nave se partió en 1000 pedazos, todos llegaron a tierra, tal como Dios lo había prometido. La isla era Malta, un lugar desconocido pero lleno de propósito. Los habitantes los recibieron con humanidad. Allí, Pablo sanó a muchos enfermos, incluyendo al padre de Publio, el principal de la isla. Donde el naufragio parecía el fin, Dios abrió un nuevo campo de misión. Las olas no pudieron ahogar el plan divino. El mar que amenazó con destruirlos fue, en realidad, el medio que los llevó más cerca del destino. Así, el prisionero del César se convirtió en embajador de Cristo. Y en cada puerto, cada tempestad, cada herida, la gracia de Dios siguió navegando con poder. Pablo en Roma. El Evangelio sin cadenas. En Roma, Pablo vivió bajo custodia, vigilado por un soldado, pero con libertad para recibir a todos los que venían a escucharlo. Su celda se convirtió en un altar, su cadena en un testimonio. Y su voz, en un eco de gracia que resonaba más allá de los muros. Por 2 años, su casa fue refugio para muchos. Judíos, gentiles, soldados, viajeros y nuevos creyentes. A todos los recibía con una sonrisa, una oración y una palabra de esperanza. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin púlpito ni templo, pero con el fuego del Espíritu. Pablo continuó enseñando, escribiendo epístolas que aún hoy fortalecen la fe. Desde su prisión nacieron palabras inmortales. Regocijaos en el Señor siempre. El Señor está cerca. Nada podrá separarnos del amor de Dios. El imperio más poderoso del mundo no pudo callar su mensaje. El hombre encadenado hablaba de libertad. El prisionero proclamaba la victoria. Y el anciano apóstol seguía viendo en cada alma una misión por cumplir. El libro de los Hechos termina aquí. Pero la historia del Evangelio continúa en cada corazón que cree. Pablo predicaba, abiertamente y sin impedimento. Porque el mensaje de Cristo jamás puede ser encarcelado. Así concluye el viaje de un hombre que lo perdió todo por amor a Cristo. Y lo ganó todo al servirle con fidelidad. Su vida nos recuerda que ninguna cadena puede detener la verdad del Evangelio. Porque la palabra de Dios sigue viva, viajando de corazón en corazón. Hasta los confines de la tierra. Conclusión. Las cadenas no detuvieron el Evangelio, solo lo hicieron resonar con más fuerza. Cada prisión se transformó en un púlpito. Cada juicio en una oportunidad. Y cada herida en un testimonio del poder de Cristo. El mensaje del reino viajó en barcos azotados por tormentas. Cruzó desiertos, ciudades y corazones endurecidos. Y halló en los valientes, como Pablo, un canal para la esperanza. En Roma, las cadenas tintineaban como campanas de libertad. Porque aunque el cuerpo de Pablo estaba preso, su espíritu estaba libre.
Y su voz seguía proclamando que Jesús es el Señor. Pablo nos recuerda que la verdadera libertad no depende de los muros, sino del Espíritu que habita dentro de nosotros. Que la fe nos encierra, que la esperanza no se apaga, y que el amor de Cristo jamás será silenciado. Así termina la historia del apóstol de las naciones. Pero no el poder del Evangelio que él predicó. Porque mientras haya un corazón dispuesto a creer, la palabra seguirá avanzando. Y el reino de Dios nunca dejará de crecer.